Y buenas noches a todos. Bueno, arrancando un nuevo vivo de Sexualmente Hablando. Y claro, mientras se va a sumar mi coequiper, la licenciada Laura Enríquez, quiero decir una muy buena noticia que es, dentro del dolor, ¿no? Que es Alika Kinan, quien es una mujer que en el 2012 fue víctima de trata y fue liberada. Sí, el Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego aumentó las penas a sus captores, a los que hacían por supuesto, la tenían privada de su libertad en Ushuaia. Estos son Pedro Montoya, el dueño del prostíbulo Shake, de 8 años de prisión, Ujú. y 5 años a Luana García, que era la pareja de Pedro Montoya, y 4 años a Lucy Alberco Campos, que era la encargada, ¿no? Así que dentro de la tristeza, un tema Ujú. terrible, ¿no? Laura, realmente te pongo, ya lo conoces, sin Sí, clientes no hay trata, pero lamentablemente lo de sí, Alica siente un precedente a futuro para que vayan todos presos y que los metan y que no salgan. exactamente. Por eso la importancia de esto, de sentar precedentes, ¿no? Y además también festejar, ¿no? La sanción del diputado, la media sanción del proyecto de ley del cupo laboral de travesti trans. También me parece que son estos pasos que vamos dando como sociedad súper importantes, ¿no? Dentro de lo que decís vos, dentro de lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo como sociedad, ¿sí? Como mundo con esta pandemia, estos logros bueno, para camino hacia una sociedad más justa y no sé, más Y de sí, igualdad, con más ¿sí? igualdad, ¿no? Porque Sí, esta sí. pandemia desnudó la inequidad, ¿no? Porque mientras hay países que han vacunado el 70%, Ujú. nosotros tenemos el 27% y hay países que no vacunaron. Entonces, digo, Exacto. Sí, esto pasa sí, y quiero saludar ahí, mira, hay muchos amigos, sí. está Jackie Hola a Sexólogo, todos. gracias por estar, también la Sí, licenciada Mariela, ¿no? Tomasini, hay muchos sí. profesionales que están ahí Dani enganchados. Caro. Sí, sí, Y sí, sí, hay sí, muchos sí. temas para hablar, ¿no, Lauri? Dentro de este espacio, para reflexionar un poco, para encontrar una sexualidad con responsabilidad que uno pueda explicar, ¿no, Lauri? Sí, sí, y estoy feliz de contar con la presencia de Marianela hoy, que ya la vamos a presentar, sí, pero ella hace muchos años que viene trabajando con diversidad funcional, sí, es psicóloga y sexóloga clínica también de la UBA, y la verdad que va a ser un placer poder hablar de esta temática que no se habla en ningún lado, que es muy difícil, que justamente tomando el tema de la inclusión y lo necesario que es plantear y hablar abiertamente de esto, ¿sí? La verdad que un lujo. Exacto, siempre la posibilidad de conocer, visibilizar, ¿no? Saber cómo es Sí. la sexualidad y también entender que la Ujú. sexualidad en la discapacidad muchas veces hay auras de silencio. Es decir, lamentablemente muchas veces sufren abusos y se calla, Totalmente. muchas Sí, sí, veces sí, no sí. se les respeta los derechos, por más que la ley dice que hay que hacerlo, ¿no, Lauri? Exactamente, sí. Y también hablando de esto que te escuchaba hablar de la discapacidad, ¿no? Estamos luchando por un cambio semántico en cuanto a que se utilice la terminología de diversidad funcional, ¿no? Porque la discapacidad Ujú. focaliza como en lo negativo, como que en algo, una capacidad que no está, algo, y más allá de las capacidades diferentes, ¿no? Esto es la diversidad, ¿no? Todo el espectro que cada persona tiene y que puede, y que a lo mejor quizás muchos de nosotros vamos a pasar, ¿sí? En algún momento de nuestra vida a padecer de alguna diversidad, ¿sí? Y me parece que concientizar también sobre la utilización del lenguaje, ¿no? Si bien estamos, justamente te enteraste de esto, de que la Academia de Letras como que otra vez nuevamente contra el lenguaje inclusivo, que no lo Sí. acepta, ¿verdad? Ujú. Bueno, batallando estas cosas, ¿no? Me parece por eso tan importante el uso de las palabras adecuadas y un lenguaje apropiado. Sí, Lauri, pero eso si Sí, va con acciones. Porque yo puedo por decir supuesto, ellos, por pero si supuesto. después no respeto al hombre, a la mujer, a la persona trans o al que se siente un género Sí, diferente, ¿no? O sea, queda muy fundamental, bonito. Ahora, fundamental, acciones fundamental. es clave. Sí, 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 fundamental, fundamental, pero me parece que también hay mucha gente Mm, que viene luchando con esto del lenguaje inclusivo, ¿no? Y como que es muy difícil, obviamente, de implementar, pero hay mm, personas que lo implementan natural. fácilmente, ¿no? Naturalmente. Entonces, Y bueno, me otros se parece que enojan, también Lauri.
otros se no, enojan, a veces en las redes sí, sociales. Yo veo sí, sí, insultos, sí, agresiones. A ver, no está diciendo innecesarios, nada ¿no? malo. Si te Sí, gusta decir otros y otras, decilo. Si te gusta sí. decir otros, decilos. A ver, yo creo que todos tenemos que respetarnos. Por supuesto, pero por eso también, ¿no? Ni la obligatoriedad de usarlo, bueno, el que no quiere, que no se siente cómodo usándolo, sí, o que no le Ujú. sale, ¿no? Esto que siempre decíamos, nosotros con nuestra edad es mucho más complicado adecuarnos a un lenguaje diferente, ¿no? Pero bueno, lo intentamos a nuestra manera como podemos, pero también esto, que no moleste al otro, porque hay una molestia en cuanto a esto, ¿no? Hay mucha molestia y se ve que, bueno, obviamente, cuando se tocan estos temas molesta a mucha gente, ¿sí? Mira, acá, bueno, a ver, voy a leer un Sí, mensaje que como siempre leemos todo, independientemente sí, que sí, podemos sí, sí, estar de sí, acuerdo o no. Mayu está poniendo sí, que dice que se nace hombre o se nace mujer, se nace nena o nene, es así, no inventen otra cosa, por Dios, con todo respeto. Yo le digo a Mayu, primero y ujú, principalmente que tenemos, y vos después me lo ampliarás, Lauri, que tenemos un género, un sexo que nosotros tenemos biológico, que es por cuando supuesto. vemos un pene decimos es hombre, una vulva o vagina, decimos que es una mujer. Hasta ahí está Sí, todo claro. es lo Ahora que dice después, ella, ¿no? Hay eh, sí, ahora después, es como uno se identifique, que ahí ujú, tampoco vos podés prohibirle a una persona, si yo no me siento hombre o no me siento ujú, identificado con ciertos parámetros que la sociedad me marca, no tenemos por qué exactamente. obligarlo, es simplemente respetarlo. ¿O Ujú, no, Lauri? exactamente. Más allá de que se nace con un sexo biológico, ¿sí? Después ¿Mm? es esto de la identidad, ¿no? De género. Si se está acorde al sexo que me fue asignado al nacer, es cuando estamos ¿Mm? hablando de personas cisgénero, ¿verdad? ¿Mm? Esto para eso. Y Ahí después lo dice otro, que... Lauri, ujú, importante esto, que es transgénero cuando tenés una modificación en el sentimiento del género que vos se visibiliza. Pero otro que quiero decir, exactamente. un avance importante, Lauri, que lo hablamos el otro día Sí, con el doctor Adrián Gelien, que es sí, que antes, cuando vos nacías y tenías una discordancia en el sexo genital, antes sí. te operaban en el momento tratando de hacerte hombre o mujer en base a la reconstrucción genital externa, ¿no? Porque Ujú, interna y hormonalmente había que esperar. Hoy no, sí. hoy se trata de esperar porque mucha gente se operó y en Ujú, ese momento, siendo bebés, y después no interpretaban ese género porque hormonalmente tenían sí. otro sentimiento, o sea, se identificaban con un género diferente y después era muy difícil cambiar eso, ¿no, Lauri? Exactamente, porque además de la identidad de género, que es esto, está también el rol de género, ¿no? Y Ujú. esto es mucho más allá de la biología y además es una construcción. Entonces, como que hay que respetar estas diversidades, hay que darle tiempo para los procesos de cada uno, en lo que sea, así, en la adquisición de su género y nada más es respetuoso. No sé qué decía ella en cuanto a esto, pero bueno de esto se trata, sí, de aprender que hay otras cosas, ¿sí? No solamente Aparte, lo que nos enseñaron. aparte, Lauri, a ver, la realidad es que, por ejemplo, tengamos en cuenta, por ejemplo, las personas trans, ¿no? Que siempre Ujú, fueron perseguidas históricamente, hablemos de épocas anteriores por en nuestro país, supuesto. Y actualmente, ac- ¿sí? actualmente, pero bueno, pero Acordémonos que actualmente todavía Tehuel sí, no aparece, ¿sí? sí, bueno, Sí, y que los medios espacio, porque si por ahí fuera una mujer o un hombre, tal vez la búsqueda sería más intensa exacto. o la difusión sería Sí, mayor, ¿no? por Pero eso, por bueno, eso. Esto es actual, no deja. Por claro, eso hay que celebrar la media sanción en diputados de la ley, me parece todo un avance como sociedad, ¿sí? Y bueno, y acompañar, ¿no? Ahora falta la media sanción en el Senado, ¿sí? Así que exacto. acompañar y abogar por los derechos de las personas que justamente, lo que decíamos, son más vulnerables en este sentido, ¿no? Aparte, Ujú. lo que quería decir con la idea que se cortó Sí, justo que vos te fuiste con las personas trans, que la expectativa de vida era 30, 40 años porque no tenían una posibilidad laboral, no es que quisieran exacto. prostituirse, se prostituían porque probablemente no tenían otra posibilidad laboral. Y Por aparte, supuesto. médicamente, esa transformación que ellos necesitaban, Ujú. la usaban usando siliconas, berretas, Es, usando aceite de autos, que le generaban sí, graves trastornos y morían por émbolos, ¿sí? Con estas siliconas o por complicaciones. Hoy sí, estas por personas, supuesto. hay servicios que las atienden, que van viendo cómo Sí, llevarla, por ejemplo en el Hospital Durán,
Y es Y respetar, no molesta a tenemos la nadie. ley, no, tenemos la ley. Me parece que también es, la verdad que Argentina es muy avanzada en cuanto a esto, comparado con el resto de Latinoamérica, ni hablar. Pero sí, hay una legislación que avala, sí, hay que seguir también luchando porque se apliquen las leyes, ¿no? Porque se hagan efectivas esas leyes. Lo mismo supongo que va a pasar con esta ley de cupo laboral, ¿no? Pero bueno, hay que estar atentos, visibilizar, informar, ¿sí? Hacer valer los derechos. Me parece que es Y esto. más ESI, ¿no? O sea, es clave la Ujú, educación sexual sí, integral, porque el error es creer que la educación sexual integral te puede llevar a un cambio en tu sexualidad. No, vos tenés la sexualidad que tenés externa sí, y la forma en que vos te sentís y te sí, identificás. sí, sí, sí. Y lo mismo que Ay, porque tengas ESI, no vas a salir, seamos vulgar, a coger porque tuviste una clase de ESI. Si no, lo lo vas a que hacer, pasa, cuando quieras te vas a cuidar. sí. Sí, hay muchos preceptos alrededor de todo eso, sí, hay muchos prejuicios, hay gente que por no saber en realidad piensa estas cosas, ¿no? Ni siquiera se interioriza en cómo es la ley o cómo se aplica o qué están haciendo sus hijos en la escuela, ¿no? Porque me parece cuando reciben la ESI también en la escuela. Pero recordemos que la ESI empieza en casa. Todo empieza en casa, ¿sí? Y somos responsables como adultos de la educación de nuestros hijos. Y eso incluye la educación sexual, por supuesto, ¿sí? Es Exacto, o fundamental, sea, hay ¿sí? mandatos sociales, culturales, familiares, que van Ujú, marcando una persona. Entonces, por lo supuesto. importante Y es estar cuidarnos. atentos tenemos, que estar atentos también nosotros lo que transmitimos, ¿sí? Porque tenemos tan internalizadas ciertas cosas que Sí, no nos damos cuenta y quizás también educamos desde ese lugar, ¿no? Entonces, estar abiertos, aprender, escuchar, participar, preguntar cuando no se sabe, ¿no? Me parece que es importante. Acá quiero leer un mensaje de Cari Pereira, ¿sí? Está de acuerdo con el uso de la E, no solo incluirlo, pero respeto su uso, ¿sí? Esi bien, por ¿qué más? A doquier ver. dice, además hay que incluir a las personas que nacen con genitales mixtos o no diferenciados. Exactamente, esto es lo que estábamos diciendo, ¿sí? Los Que después intersex hace una sería evaluación. eso. Claro, que en realidad se hace Ujú, una evaluación, en realidad, a la genitalidad externa, hormonalmente, se ujú. hace ecografías para ver genitales internos que no se puede apreciar, y también ver Exacto, muchas veces cómo van creciendo y cómo se van manifestando en base a cómo se sienten. Y después de exacto, eso se toma fundamental. una decisión, más Ujú. psicólogas, ¿no? O psicólogos, un equipo interdisciplinario de salud que es clave. Exacto, exacto, si lo necesitan, un acompañamiento, me parece que debemos acompañar más que nada todo esto, ¿sí? Eh, por esto debemos velar por la diversidad, dice. Ahí está Marianela, ¿sí? La Esta manera, a ubicamos ver, ya, ahí sí, está, sí, 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 sí. a ver, Por la eso es tengo ahí, a fundamental ver la si educación, viene. Cari, sí, totalmente, coincido con vos. Ujú, Aprovechamos mientras está viendo Marianela lo que hablamos de la ley sí, de salud reproductiva, ¿no? Y de por cuidado, que supuesto. tanto el Ujú, preservativo como el gel lubricante acuoso que tengo en esta mano, sí, esto lo saqué de un CESAC en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es gratuito, esto es la forma de cuidarse. Hablemos con nuestros hijos, con nuestras hijas, todas las personas, hola, de que sí. nos cuidamos Ujú. usándolo. Ah, Preservativo muy y o bien, campo de látex. Con esto fabricamos un campo de látex también, por que después supuesto, por por ahí hablaremos. supuesto. ¿Cómo andás? Hola, Maru. Buenas noches, ¿cómo están? Corriendo un poco, viernes a la noche. Sí, Bien, ¿Qué tal? bueno, bien. Un placer verlos, Lauri, Adrián, mm, ¿cómo andan? Bien, bueno, Tanto esperando Cari, para poder tiempo. charlar, sí, ¿no? esperando. ¿Tenés Obvio, auriculares? ¿Tenés auriculares? Porque escucho un tengo. poco de retorno. Los tenés puestos, ¿no? Sí. Soy yo, Ahí me está, parece. ahí vamos bien. Ahí Sí, está, sí, ahí sí, por vamos. ahora vamos bien, Mariana. Bueno, es un placer Hola, presentarte y Lu. bueno, y Lauri, a ver, ahí está, a la profe Lucía Báez Romano, ¿no? Del posgrado, del mejor posgrado de sexólogos UBA, Sí. ¿no? Sin Ujú. duda. Sí, sí. Mario estaba contando que, bueno, tenés una amplia experiencia en el campo, ¿sí? Ay, Quiero que le comentes, yo sé lo que haces, pero quiero que le comentes a la gente todo lo que haces, ¿sí? Cómo trabajás bueno, a sí, ver, ¿por dónde empezamos? En realidad hay un montón. cortito. Estaba escuchando lo que decían, si tengo que ser re cortita. Bueno, soy psicóloga, sexóloga clínica, soy acompañante terapéutico y bueno, la verdad es que me he formado también como orientadora en sexualidad y diversidad funcional. Hay un montón de profesores que están, de hecho, hasta invitados. Bueno, María Ujú, Elena Villabriles, Silvina Peirano, sí, Kuznetsov, Lucía y tantísimos otros. Hay un montón. sí. Esto es de la parte más académica, pero bueno, creo que después están tantísimos otros maestros que, qué sé yo, mis hijos, mis Ajá, pacientes o las personas exacto. que llegan a Consultantes. consultarme o Sí.
claro. Porque ya Em, la palabra paciente, viste, como que no. Pero Sí, bueno, es lindo poder contar con tanta gente que nos enseña. Miren, sí, sí, Lore, Marianela y sí, Lauri, acá ya era Lore porque tengo una pregunta y me encanta que la gente pregunte porque la idea es esto, no un espacio abierto. Obvio. Está preguntando si a los 12 años hay que hablar de sexualidad. A ver, que le cuente algo Marianela, sí, que le cuente algo Lauri, porque es importante, ¿no? Poder ¿Es en sacar esta forma de duda. pregunta esto? sí. Claro, si a los 12 años hay Fue que hablar de pregunta. sexualidad. A ver, no es una pregunta de En una de las realidad, personas que participa. sí, yo, a ver, quiero empezar por un lugar. Perdón, Lauri, vos querés decir algo porque es No, 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 bueno no, no, también no, que... no. Quiero que vos En realidad, contestes. la sexualidad es algo que nos antecede, ¿sí? O sea, esta sería una pregunta si estaríamos en una charla, ¿cuándo se inicia la sexualidad? ¿No? Ya que Ujú. hablamos en términos evolutivos, porque está Mm, preguntando a los 12, ¿cuándo comienza? desde que nacemos. ¿Cuándo nos desarrollamos? Exacto. De- o Desde que antes, nacemos, desde que nacemos, antes. desde el Yo nacimiento. digo antes, Estamos yo digo determinados antes, antes de ¿se me nacer. escucha? Se te Sí, escucha sí, se perfecto. escucha. Porque antes de nacer ya empezamos a decir, bueno, yo quiero tener un hijo. Después Mm, veo con quién lo tengo, deseo un hijo, se va a llamar así, va a ser esto. Le ponemos un montón de Ujú. significantes y de sentidos a Por ese supuesto. hijo Ujú. que ya lo estamos sexualizando, porque además lo deseamos, punto uno. Ujú. ¿No? mm, Después que llegue en el momento que lo deseamos, llegue antes, llegue después, no sé, pero hay gente que ya de antemano sabe Ujú. que quiere un hijo, ¿no? Entonces, bien. ya Ujú. desde esa proyección que hacemos, Ujú. acompañados, solos, no importa, que nos vamos a convertir en papás, a partir de ese momento estamos Mm, sexualizando ese ser. Obviamente, ese ser, al momento de nacer, ya es un ser sexual y atravesado por la sexualidad, con lo cual, desde mm, ahí comenzamos el camino. Y Ujú. ni hablar si nos ponemos a pensar que, bueno, de pronto a un bebé recién nacido lo sacamos del vientre de la madre, lo apoyamos y el bebé solito va reptando hasta encontrar la teta de su madre. Simplemente, Ujú. si lo apoyáramos en el vientre materno, el bebé, solamente por el olor, va a Ujú. llegar a la teta, ¿no? Así que sí, vamos a hablar a los 12, a los 11, a los 5, Sí, y vamos a sí. estar todo el tiempo sexualizando ese vínculo. Ujú. Ese primer momento tan inaugural, ¿no? En el ser humano y que siempre con el doctor Kuznetsov decíamos que, bueno, el cachorro humano está a merced de un Ujú. otro. Pero vos Sí. fíjate que el cachorro humano lo apoyás en el vientre materno y llega a la teta. O sea que también, ¿no? De alguna manera hay una información que traemos. olores, Así que Sí, sí, perfumes, aromas, reconocimiento. Ahora, sí, quiero sí, sí. Y algo aprovecharte sonidos, filogenético también. con Ujú. respecto a hablar de sonidos, sexualidad desde sí. que son chiquititos o chiquititas, implica el cuidado ante el abuso, el cuidado Ujú. ante otra persona, saber que son zonas íntimas tienen y que son privadas. Y un tema importante Ujú. que estaba viendo la otra vez, desde que son chiquititos, no importa que sean bebés, Ujú. hablando con otras profesionales, me decían, cuando el bebé se va a bañar, hay que decirle que le vas a bañar y que le vas a sacar la ropa, por más que sea bebé y por ahí todavía no entienda. Porque lo vamos acostumbrando que quien le saca el pañal o quien le saca la ropa es un familiar. Y ahí van aprendiendo qué está bien, qué está mal, qué está prohibido, qué no. Y a ver, quiero que ustedes aporten, porque para Sí, eso son grandes profesionales. mira, yo creo que, Ujú. a ver, hay una cuestión, seguimos todavía confundiendo mucho sexualidad con sexo, porque a Ujú. mí me resuena un poquito esa pregunta como a los 12, ¿le Sí. hablo del Ujú. coito, que es Claro. Claro. distinto Ah. a Hablar hablar de de sexualidad. sexualidad? Mm, Exactamente. ¿No? Sí, sí, mm, sí, Porque sí. o sea, no me imagino a los 5 años con un chiquito hablando del coito, Sí, o la mm, ¿no? Por lo masturbación. menos en los Sí. términos que nosotros lo pensamos. Por eso, Ujú. digamos, también hay una ESI, por eso también existe la Exacto. educación sexual, existe el acompañamiento a los papás Ujú. para, digamos, atravesar esto, porque es algo del orden de lo nuevo, porque de la sexualidad no se habla, porque del sexo no se habla, porque no se habla de la muerte tampoco, no hablamos
Yo creo que Freud fue maravilloso cuando él dijo que hay dos significantes que el ser humano no puede de alguna manera procesar en su aparato psíquico y son la sexualidad y la muerte. Yo creo que es absoluta sabiduría, porque ¿quién puede darnos respuesta? Bueno, a ver, la sexualidad es lo mismo para todos, en cualquier edad, en cualquier momento, en todas las épocas. ¿Es la misma la sexualidad de Freud a la de ahora? Ajá. No. Y eso lo entendí yo de Freud. Mirá vos, que soy médico, eso que dijo Freud lo entendí, así que ahí ¿Viste? es impecable Freud, ¿eh? Freud es entendible y él también era médico. Es entendible. Totalmente. Es muy. Totalmente. No olvidemos que Invitemos era a todos. médico. Claro, era neurólogo, Exacto. digo, ¿no? Neurólogo, exacto, por eso. Y además Sí, sí, sí. entró en el marco de lo médico y no se sintió muy bien. No. Bueno, por y eso te por digo, todo, para los se peleó con médicos, todo. para los médicos su punto de vista Sí, psicológico totalmente. no confunde, no es fácil para un médico, o sea, a ver, No, pero bueno, no. tratamos de ayornarnos y mejoramos un Ni montón. te hablo de Lacan entonces, que el No. deseo es el deseo del otro. No, lo he estudiado, Este, lo he estudiado, menos mal que era poquito en la facultad del ciclo básico, ni hablemos, remontemos unos tiempos atrás. La Mirá, instancia acá, de la letra de Lacan. Ese texto, pero para que no quiero que se nos vaya la gente, no hablemos Eso de es para Lacan. otro Vamos. vivo. Eso es Sí, no, para no otro sí. hablemos, no vivo. hablemos. Acá, Y mirá, me encantaría hacerlo, ¿eh? Me encantaría hacerlo porque, bueno, el corazón es el Esi corazón. por doquier dice, Sí. a ver, la dificultad es que, a ver, la Se sigue dificultad es que, confundiendo sexualidad con relaciones sexuales y o sexo. La sexualidad es mucho más Total. amplia y atraviesa al ser humano. Esto que estaba diciendo Exacto. Manu, ¿no? Que estamos Bien, atravesados y nombrados sexualmente antes de nacer, ¿no? Venimos Ujú. ya con todo este bagaje anterior, ¿no? Nos precede el lenguaje, que es esto que va a Sí. decir también Lacan, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí. Yo lo que Basta, quería... Lauri, basta. Ya está, basta, porque nos tirás de la lengua y sabés cómo seguimos. me pongo a dormir. No, porque Claro, es no. muchísimo, no te dormís. Yo lo que quería, Maru, es que empieces como Sí. a definir esto de que estuvimos hablando hoy, que quiero que hables del concepto de la diversidad, ¿sí? Bien. Cortito Sí. y al pie. Ya voy. ¿No? Sí, perdón, me voy, pero le quería decir algo más, le quería contestar a la chica que nos preguntó. Me Sí. parece que hay un concepto interesante que es la erótica, ¿sí? Ujú. Nosotros informamos todo el tiempo a nuestros hijos, a las personas que nos rodean de nuestra sexualidad a partir del concepto de lo erótico, ¿ok? Sí. Por ahí es para otro vivo, no sé, para otra Totalmente. charla, para otro momento, pero me parece que no hace falta sentarnos en una mesa para hablar de sexualidad, para pasar información. Por Cuando no supuesto. pasamos información, también estamos dando información. Exactamente, sí, y no es el momento de la charla sobre sexualidad, ¿no? Bueno, ahora vamos a tener la charla, Lo que no sino digo, que es continuamente, ¿no? Pero esto se da en nuestra vida cotidiana, Sí. ¿sí? O con las Total. actitudes, por ahí, por suerte va cambiando, pero antes, cuando una mujer estaba embarazada, ¿no? Tenía la pieza celeste si era varón y la pieza rosa si era mujer. Bueno. Por suerte, Sí, ya eso cambió. pero este es un mensaje, sí, pero fue un mensaje que vos vas marcando. Por suerte aprendimos a que esto no es así, pero bueno, siempre fuerte esa impronta, ¿eh? Sí. Totalmente. Sí, absolutamente. Bueno, la ella- diversidad, sí, conceptos, sí, bueno, a ver, yo hablando con Lauri, bueno, el concepto de diversidad para mí es el concepto, un poco lo que me pasó a través de mi propia experiencia de vida, yo me considero una persona diversa, Bien. Ajá. no Sí. sé. Sí. Entonces, desde sentirme o percibirme de alguna manera así, el concepto de diversidad a lo largo de la historia, de mi vida y de mi vida, si querés, de formación y demás, me pasaba que me resonaba todo el tiempo y era como algo totalmente natural para mí. Pero bueno, después uno va estudiando y empieza a escuchar el término diversidad en un montón de aspectos. Diversidad sexual, diversidad de género, ¿no? Diversidad de... Y, digamos, es un concepto ineludible, está en todos los aspectos de la vida, para mí, ¿no? Sí, Entonces, coincido. cuando hablamos de diversidad, me parece que hablamos de la vida misma. Yo considero que no hay un ser humano igual al otro, no hay Totalmente. una cabeza igual a la otra. Entonces, ya hablar de diversidad, de alguna manera,
me trae el trabajo con lo singular, porque si yo entiendo que somos todos diversos, el abordaje va a ser singular. Perfecto. Que yo para determinadas cosas de la vida necesito agrupar, de pronto digo, bueno, voy a dar un taller. Y voy a dar un taller, ponele, de un tema que me interese, voy a tratar de decir, bueno, voy a dar un taller de sexualidad y discapacidad, que es un término que ahora vamos a charlar. Sí. Yo diría diversidad funcional. Y es un término que se acuña en algún lugar. Esto es hacer un poquito de historia muy breve, les tiro datos para la gente que trabaja dentro del ámbito de lo que sería discapacidad y escuchó el término diversidad funcional y no sabe bien, bueno, vayan al foro de vida independiente, ¿sí? Que esto lo van a poder googlear. En el año 2006, este foro acuña el concepto de diversidad funcional para denominar a las personas con discapacidad, como para que empecemos a derribar el nombre discapacidad, que esto ya lo habrán hablado en otros vivos, otras personas lo habrán contado. Lo hablamos hoy ya. Sí. Bueno, los que estudiaron con otros profesores, digo, esto es algo que ya conocemos, digamos, todos los tiempos, cómo sobrevivió la persona que tenía alguna discapacidad, cómo se sobrevivió a lo largo de las épocas, ¿no? Hoy, hablemos hoy. Hoy no queremos más el término discapacidad, ¿sí? No. Pero no por el colectivo en sí mismo, porque hay muchos términos que ya no estamos queriendo. Hablábamos recién del uso de la E. Sí. Yo no sé, yo tendría que estar un poco pensando, ¿no? En cómo denomino tantísimas cosas, no solamente un colectivo o algún, ¿no? Sino cómo hablamos. Pues yo le pongo mucha importancia a la palabra. Trabajo con la palabra. Tal cual. Además. Tal cual. Ahora, una cosa importante. Yo estaba hablando, ¿no? Escuchando lo de diversidad funcional. Si nos planteamos qué región del mundo, qué región entiende la diversidad funcional, varía mucho. Porque si vamos a Asia, a África, vamos a Europa, vamos a pueblos originarios o regiones de nuestro país, va a variar mucho, porque la amplitud que podemos tener nosotros o nosotras no es lo mismo, ¿o no? ¿O me equivoco? Mirá, te voy a contar algo. Hay una herramienta que se utiliza para realizar los certificados de discapacidad. Es una herramienta que para mí, todo profesional dentro del ámbito si querés, debería por lo menos leer en algún momento, conocer, saber de qué se trata. Y es la CIF. Es una herramienta donde, como una especie de manual, donde nosotros evalúan distintos ítems, y lo que vos podés evaluar es la interacción de la persona con el medio. ¿Sí? Sí. Es decir, se sienta Marianela hoy, y vamos a hacerle a Marianela un perfil de cómo interactúa ella hoy con el medio. Y de pronto, yo, no sé, la semana hago varios encuentros para determinar este perfil, y en la semana número 2 yo me quiebro una pierna. Entonces, algo sabe Lauri, pobrecita, que estuvo mal. Sí. Bueno, mi funcionamiento con el entorno va a ser muy distinto del que tuve la semana anterior. Exactamente. ¿Sí? Entonces, yo lo que hablo es de funcionalidad. ¿Cómo funcionamos en este momento con el medio, con el entorno? Y esto es para la gente que está en La Quiaca, como para los que estamos acá. Y es un abanico enorme de posibilidades, ¿no? Tantas posibilidades como seres humanos hay, me parece. Yo también te comparto este concepto. Y además, ¿no? En cada tiempo y en cada momento evolutivo. Exactamente. Porque yo no nací caminando. A eso vamos. Todos en algún momento pasamos por algún tipo de diversidad funcional, ¿verdad? Y tampoco sabemos qué nos va a pasar. Exactamente. Es un concepto. Claro. Como que a veces, cuando hablamos de discapacidad, la representación que hay es rápida,
por ahí Sí. una persona en silla de ruedas, una persona utilizando un bastón, una persona con algún Ujú. tipo de, ¿no? de situación física y a veces intelectual, ¿no? Sí. Mm. Pero también hay funcionamientos que no vemos, o sea, que no están a la Que vista. no, que no se Y de observan, pronto no son yo soy observables. portadora, claro, ¿no? Que por ahí, si Sí, yo no interactúo con una persona, por ahí ni me entero. Y quizás interactuando tampoco me entero, ¿no? totalmente, Entonces, totalmente. creo que esto de tener tanta distancia con el concepto de discapacidad genera complicaciones, Ujú. porque se lo vive como algo ajeno, como algo que A mí no me toca. a mí no me Sí, Es, pasa, no me es del sí, otro, la pasó, otra. exactamente, claro, es lo que exactamente. yo vi, ¿no? Pero de pronto nos encontramos con personas, por ejemplo, muy jóvenes, con accidentes Ujú. realmente muy graves, con traumatismo de cráneo, ponele, y de Sí, pronto tenemos un trastorno encefalocraniano y tenemos toda una sintomatología muy compleja que hace que esa persona interactúe con el medio de una manera bastante singular, Mm. ¿no? Y perfecto, por un perfecto, tiempo, perfecto. o quizás en otro momento eso se modifica. Por eso me parece que vale la pena tomarse unos minutos y pensar un poco acerca de esto, ¿no? Del Ujú, concepto y de qué distancia tenemos respecto de eso que pensamos que le puede pasar a otro, ¿no? ujú. Y todos los mitos que envuelven a esta cuestión. Una Totalmente. persona en Sobre silla de todo ruedas, en cuanto a ¿no? la Por sexualidad, ¿no? ejemplo. Que me parece que esto es lo que nos convoca Sí, hoy, ¿no? Me gustaría sí, que cuentes brevemente tu experiencia, porque sé que tenés una amplia experiencia, porque la conozco, te acompaño hace años y te veo y te observo y te felicito por todo lo que haces, ¿sí? gracias. Que nos comentes un poco de todo esto, ¿no? De tu Bueno, experiencia creo trabajando que, en digo, discapacidad, en Mm. diversidad sí, funcional y no, sexualidad, ¿sí? sí, y no es lo único en que trabajo, porque tampoco, No, viste, no. como que tampoco quiero sentir que, a ver, me pasó que yo me uní, cómo llegó a concretarse la sexualidad en el plano, digamos, de la discapacidad, tiene que ver también con parte de mi historia, pero Ujú. Sí, sexóloga yo quiero ser desde los 9 años, me di cuenta, sí. Bien. pero el deseo estuvo siempre. Ahora, que trabaje con este colectivo mucho tiene que ver también con mi propia historia. Yo tengo una hija con discapacidad adquirida, dicho sea de paso, Ujú. le pedí el consentimiento informado para poder decir esto. Muy bien, un beso Bien, a bien, Mora. bien, Un beso grande a bien, Mora. respeto y Hay que cuidado. consentir, si no, nada. Por supuesto, Este, por supuesto. y digo, a ver, me empezó a pasar a mí, como que cuando empecé a circular, mi hija tuvo una situación donde adquirió una discapacidad, pero tuvo una situación Ujú. de salud, un recorrido desde el año y medio de edad, ¿no? Donde tuvo una Sí, situación de salud y que obviamente tener un hijo de un año y medio de edad con un problema de salud, los padres, o por lo menos la mamá, ahí está es Mora. como Ujú. estrella principal, ¿no? Entonces, Mm. Sí. bueno, estamos acompañando mucho. Y Ujú. esto me permitió a mí vincularme, obviamente, con madres, familias, personas, chicos, grandes, Sí, en un entorno bastante complejo, pero no solo de discapacidad. En un entorno donde tenés un hijo internado, donde tenés un diagnóstico médico traumático, ujú. pensando en un ser tan chiquitito. ¿Qué sé yo, digamos, me acuerdo cuando el médico me dio el diagnóstico de mi hija al año y medio de edad, que yo ya Mi amor. lo Sí, olfateaba, porque eso, viste, la mamá, sí, los, las intuiciones, esta conexión que hablamos, ¿no? Bueno, sí, 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 sí. La yo le observación dije, ¿cómo me constante. podés decir? Claro, digo, ¿cómo me podés decir que una nena de un año y medio? Dice, yo hago diagnósticos intrauterinos. Claro. Ujú. ¡Wow! ¿No? Entonces, creo que digamos, eso aporta algo que ni los libros, bueno, Sí, digamos, Nada, la práctica como cualquier cotidiana, el cosa, día a ¿no? Donde día, tenemos nos enriquece y nos hace superar sí, estas vallas y totalmente, estas sí. complicaciones y totalmente. también nos da un futuro mucho mejor del que por ahí
te dicen los libros o te dice la sociedad que te encasilla. Totalmente. Esto es lo importante, o sea, Totalmente. crecimiento personal, Exacto. familiar y social. Sí. Totalmente, totalmente. Con lo cual, bueno, me encontré con este mundo y la discapacidad yo la veía como muy asociada, viste, a lo médico, a lo patológico, a lo enfermo, como toda una carga pesada, y yo decía, "Ay". Y en un Muy el momento, cuerpo, como ¿no? que, bueno, Sí. trabajando también en un medio donde trabajo con personas con discapacidad intelectual, motora, visceral, ¿no? Digo, dije, no hablamos de sexualidad nunca. Ajá. ¿Qué se habla de Claro. sexualidad y discapacidad? Y así, digamos, empecé como a trabajar y a interesarme cada vez más. Y a Ese camino. entender, sí, y a entender que acá el problema no es ni diversidad funcional ni discapacidad, sino que es lo que esa persona lo lleva a consultar, que a veces es muy distinto de lo que creemos, ¿no? Por Por supuesto. ejemplo, vemos a alguien con un bastón o en silla de ruedas o una familia o un chico con discapacidad intelectual y decimos, wow, qué mal, qué problema, qué esto. Y quizás, digamos, lo que lleva a consultar a esa familia tiene que ver con, no sé, con otra cosa, con Cosa. está enamorada, está enamorado, Claro, no con una sabemos qué hacer, decisión, sí, académica, con ¿viste? un montón de Estamos cosas. Sí, con otras cosas de la vida y no con eso que por ahí, cuando tomamos esa distancia, ponemos desde afuera y decimos, uy, qué problema el que tiene, ¿no? claro. Bueno, los prejuicios, Esta los mitos, distancia esto que vos decías, afectiva, ¿no? Sí. exactamente. Y bueno, nada, es maravilloso, digamos, y creo que es hermoso poder trabajar con la familia, poder trabajar con el equipo de profesionales. Yo no concibo un abordaje que no sea interdisciplinario, que en realidad me Exacto. parece que es, digamos, el secreto. Vamos a trabajar con kine, con terapia ocupacional, con, qué sé yo, con médicos, con dermatólogos, pero esto porque es la sexualidad en sí así. No hace falta, digamos, pensar en una situación de discapacidad para pensar que tenemos que trabajar interdisciplinariamente. Yo he Pero, tenido un montón de... Marianela, hay un tema, ¿no? Y Sí, Lauri también las quiero Sí, llevar en tema, por sí, ejemplo, cuando uno habla de discapacidad, por ejemplo, muchas veces obviamos que la persona con discapacidad puede tener una sexualidad y quiere y necesita, ¿no? Y muchas veces miramos para el costado, porque la familia no lo totalmente. entiende, porque, por ejemplo, si sí, tienen un hijo que no tiene discapacidad, por ahí le permiten que la novia venga a la casa y se quede en el cuarto. Ahora, si este mismo chico, chica, no importa lo que sea, ¿tiene alguna discapacidad? Ah, no, no puede venir si tiene un novio, una novia, Obvio, una pareja. Es decir, creo que la familia, la sociedad, a veces no ve esta realidad, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes totalmente. con la experiencia? Bueno, yo te digo, yo sí. soy una madre súper permisiva, mis hijos te lo podrán decir. Bueno, pero no estamos hablando de mí. Pero lo que Mm, digo es, sí, creo que sí, hay mucho de la familia, ¿no? Que en Sí, realidad tiene que ver mucho con la propia sexualidad. Porque como yo no tengo muy trabajada mi propia sexualidad, la de mis hijos me asusta, ¿no? totalmente, mm. totalmente. Yo entiendo un poco que es así, digo, y muchas veces tiene que ver con falta de información. La En general, mayoría de las las familias de veces. personas con discapacidad tienen información. El Sí, tema es cómo llega, porque a veces pasa, tengo una anécdota de una persona que me sí, consultó y que hubo una comunicación entre el médico y la madre sí. de él en un momento donde él no estaba presente y él escuchó algo acerca de su sexualidad. Entonces fue todo un tema este, Claro, ¿no? Mm. claro. Sí, Cuando en ¿Qué me realidad ocultan? ¿Qué o no? ¿Qué me esto ocultan? es, ¿Qué no? ¿Qué claro, no qué me dicen? invasivo, ¿no? o Sí, puede es muy haber algo invasivo. malo en lo que me Sí, está pasando, como por sí, ahí poner una pregunta que no, o por que no ahí estaba al ahí. revés, ir a preguntarle a esa persona qué le pasaba, ¿no? O si le pasaba, o si quería hablar. Sí, Entonces creo que es cómo llega a veces la información, como sentencias muchas veces, y los médicos a veces son muy cuidadosos y otras veces no.
¿Están de totalmente. acuerdo? Sí, Como sí, todos, sí, ya como los sabemos. psicólogos, digo, no es los médicos, ¿no? No, por eso el Todos tenemos, trabajo con las familias es importantísimo, me parece, ¿no? total, porque de El pronto te pueden decir, acompañamiento, sí, sí. sí, de Ahora, ¿qué pronto le te decimos pueden a una decir, familia? Ahora, ¿qué le decimos a una familia, Mariana? Porque es importante también que la gente le sirva esto, ¿no? Porque la idea que, es, Ujú, que ¿qué hago? consulte, ujú. que hable, que pregunte, que consulte, que no En sea un lugares tema apropiados, a gente con conocimientos, exacto. ¿no? Me parece que también esto es Buscar, fundamental. Sí, buscar el lugar, no es cualquier lugar. La sexología y lo que es el mundo del colectivo de discapacidad sí. tiene mucho trabajo por hacer. El Sí. sexólogo es conocido en la diversidad de género, es conocido cuando tengo, digamos, En las no sé, disfunciones mucha Disfunciones, sexuales, tensión en las disfunciones precoz, disfunciones la sexuales, sí. sexuales, por disfunción, supuesto. pero en el campo de lo que es discapacidad, las personas, por ejemplo, con una enfermedad crónica, Por Mm. supuesto. ¿sí? Ujú. Donde yo, por ejemplo, tengo una cardiopatía o tengo, no sé, em, distintas Eh, Sí, situaciones crónicas o no, pueden ser un agudo que lleve bastante tiempo, ¿no? Donde, bueno, tengo mm, un proceso, un tratamiento que atravesar, sí, personas oncológicas que tienen por algún supuesto. trastorno oncológico, claro. no Sí, sí, personas sí. Mm. oncológicas, ¿no? Sí, Con algún trastorno, con algún atravesamiento de tratamiento médico, que, digamos, interfiere un montón en nuestra actualidad, en nuestro momento. Hay un montón de cosas y de recursos, no quedarse solo con lo que uno siente que le pasa y como exacto. O con lo que avergonzado o googlea un día, como, ¿no? O lo que googlea. No, claro, por favor. Sí, 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 sí. Ahora, Mira, acá, Lauri, acá tenés personas mayores, dice que pasa lo mismo con los adultos mayores, ¿no? Me total. parece. ¿No? Todos sí. tenemos sexualidad. Y pregunta si hay personas que necesitan ayudas, asistencias, ¿no? Dice, etcétera, ¿no? Me parece que sí. Justo Están lo... tirando la lengua. La Sí, asistencia sexual en personas con discapacidad, sí, 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 bueno. sí. por supuesto, es un concepto muy trabajado por Silvina Peirano, es Sí, una una genia. persona, Silvina Sí, luchó, es una gran luchadora, es una mujer que trajo mucha información, María Elena Villabrile también, sí. María Elena es una pionera, ella fue de las primeras psicólogas que trabajó en lo que es sexualidad y discapacidad, Ujú. Mm. con lo cual, digamos, son personas que han traído a nuestro país muchísima información, que trabajan desde hace muchos años y que Sí. mueven muchísimo todo este colectivo. Y bueno, sí, el ¿Querés contar lo concepto que es de el el concepto de... asistente Sí, sexual es, sí, bueno, un concepto. Sí. Estar un montón de horas incluso hablando, ¿no? sí. Em, sí, se requiere muchísimas veces. Primero es la asistencia, digamos, como entendida como, a ver, todos necesitamos ser asistidos, todos necesitamos aprender. Y no tiene, Ujú. vuelvo, y no tiene que ver esto con discapacidad, ¿ok? Tengo personas que me Sí, consultan, que no tienen ninguna situación de discapacidad y que vienen a preguntarme cómo hago para tener relaciones sexuales, totalmente. Mm, mm. Ujú. ¿ok? Sí, Entonces, la información siempre la necesitamos, siempre necesitamos apoyos. Ahora, después de ahí todo el abanico de posibilidades. La asistencia sexual tiene que ver con el apoyo que yo le puedo brindar a una persona, a una pareja, en materia de encuentro sexual, ya sea coital o no, Claro. porque totalmente. también, Sí, ¿no? Me parece importante plantear esto. No necesariamente estamos hablando de coito cuando hablamos de asistencia sexual. Sí. La por asistencia puede supuesto. llegar Ujú, hasta el lugar de acompañar todo el proceso que esa pareja va a hacer, ujú. ¿sí? Lo que necesite o Yo lo me que quiere siento o lo que muchas veces disfrute. asistente. Sí, Digo, yo a veces me siento asistente porque claro. cuando he trabajado con una pareja, por ejemplo, con un diagnóstico de discapacidad intelectual y de retraso madurativo,
y trabajamos cómo era toda la experiencia de encontrar un espacio de intimidad, para estar juntos, digamos, todo ese caminito que fuimos recorriendo hasta llegar estuvo asistido, ¿sí? Ahora Sí. bien, después tenemos otro tipo de asistencia, que es un poco a lo que se alude, ¿no? A la asistencia en cuanto a necesitar físicamente de colaboración para mantener un contacto íntimo Claro. con o Ujú. sin penetración. No importa No eso importa. tampoco. Y lo que es asistencia sexual en Europa y en países desarrollados del primer mundo funcionan. Hay una Ujú. película que para los que quieran ver se llama Las Sesiones o Sí. Seis Sesiones Ujú. de Sexo, tiene como dos Mm. traducciones. Sí. Ahora, Sí, 6 sesiones, este, algunas la llaman, sí. Sí, es maravillosa, ¿no? Sí. Porque, digamos, muestra el trabajo de un asistente y también la vivencia de una persona, Sí. bueno, no se las voy a spoilear. no, No, está bien, pero no, es no, importante es esto. muy recomendable. Ahora, esto Sí. obviamente dice de que hay personas que son asistentes sexuales y que ayudan y participan en un proceso con alguna persona, alguna pareja. También puede pasar con alguna persona que esté sola, porque alguna persona puede sentir Ujú. sensaciones al tocarse y que tal vez por problemas de motilidad, de desarrollo, lo que sea, no pueda plasmar esto. Es decir, no solamente no hablemos de coital, puede o no ser, también puede ser estando Absolutamente. solo o sola. Bueno, yo te voy a contar y vamos a meter ahí un poco más el dedo en la llaga y vamos a Sí. entrar a profundizar cosas, ¿no? Volviendo un poco al colectivo de las personas con discapacidad y haciendo historia, cuando uno Ujú. empieza a remontarse, ¿en manos de quién estaba como el tema de las manifestaciones sexuales? Mm, Está en manos de la mamá y del papá. Ujú. claro. Digo, Sí. a ver, viajando, me acuerdo en el interior, me encontré con un papá que me conmovió enormemente. Era un Ujú. papá grande, una persona que estaba tocando casi los 80 años, se paró y me dijo que él estaba pasando una situación muy difícil porque tenía una hija de 40 y pico de años con un retraso madurativo Ujú. y había enviudado hace 6 7 años. Y él Sí. se sentía tremendamente angustiado porque había cosas que obviamente se le iban de las manos porque hasta ese momento la que tenía ese lugar era la mujer, la mamá. Claro, La mamá. Ujú. Entonces, muchas veces no hay escolarización, muchas veces no hay claro. Sí. información, no hay Ujú. educación sexual, muchas veces Sí. hay pobreza, porque No hay para recursos hablar de económicos, exacto. sexualidad Ujú. Mm, tenemos que tener la panza llena, Claro. Sí, ¿sí? totalmente. Sí, En por cualquier supuesto. aspecto de la vida. Sí, Yo no me sí. puedo ir a un colegio, ¿no? Donde los chicos están tratando de sacarse el hambre y plantar la ESI. Vamos a Ujú. ser claros, Ujú. ¿no? Primero tenemos lo que ideal a lo real, descubrir otras ahí. cuestiones, Las ¿sí? necesidades básicas Entonces, satisfechas, por supuesto. totalmente. La Sí. sexualidad nos atraviesa en la vida, está Ujú. teñida, va a estar trastocada por todo Por lo que esto quieras, también, pero exactamente. totalmente. Pero Ujú. necesito tener, digamos, recursos que ya estén Sí. resueltos, ¿sí? Lo mismo que yo no puedo ir a hablarle de sexualidad a una persona que por ahí no está consiguiendo la medicación, Ujú. No, Sí. sí, 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 o o sea, hay un no está montón de recibiendo el alternativas. tratamiento, Claro. o no está encontrando el apoyo necesario. No puedo, Ujú. es No, sí, sí. delirante. Entonces cada ¿Y te cosa en su Oh, encontraste lugar. con esto? ¿Te encontrabas con Sí, esto? claro, sí, Claro. claro, Sí, 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 sí. sí, ¿y qué sí, puede hacer sí. este Y me padre? da ¿Qué puede hacer dolor, este, mucho qué puede hacer dolor. este padre? ¿Qué Claro, claro, recursos le claro. pudiste dar también? Es importante A este saber. papá Porque lo que una hablamos, mujer grande, joven, que tiene por ahí deseos sexuales o que una persona externa quiere por ahí más Sí, básico, intimar. más básico, Adrián, tiene el periodo, Ah, claro. ah, Sí. más básico, claro. Ujú. ¿sí? Obviamente su problemática era desde, tiene el periodo, ¿cómo hago, no? Para Mm, Sí, que se cambie el apósito, para que se claro. independice en esa exactamente. práctica, Ujú. hasta verla a ella
frotándose contra las paredes de deseos del encuentro con alguien. Entonces, todas esas vivencias eran sumamente angustiantes para el papá, Claro. también para ella. ¿Sí? Pero Porque qué esto bueno no que pudo encontraba, acercarse y pedir sí, ayuda y Y hablarlo con plantearlo. vos. sí, Exactamente, ¿no? Me parece que sí, eso sí, 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 es lo más interesante. y que encontremos gente que le interese trabajar desde Exacto. ahí, ¿no? Ahora, Desde este apoyo. Sí, Marianela, Laura, nos van quedando 6 minutos o algo sí, así. sí, Quiero hablar ya del tema estamos. de los lugares, ¿no? Los lugares para personas con discapacidad, en los cuales tenemos algunos que son permanentes, en los cuales los chicos y las chicas pueden estar viviendo ahí porque tienen falencia de padres o de familiares que los sostengan, y De otros que son cuidado. lugar de día. ¿Qué hablamos con la sexualidad y la discapacidad en muchos lugares en los cuales sabemos que hay por ahí abusos o denuncias de abusos, o cómo se vive la sexualidad internamente? Porque hay deseos, hay lo que sea de sexualidad, no importa, Sí, pero En con tu 6 minutos, experiencia, está bueno que la en gente, 6 minutos, sí, 5. 6 minutos. pero bueno, Y encima una que yo idea me por lo menos. encanta, Sí, cortito bueno, y al pie, Maru. Exacto, nos 6 quedan minutos, 6 minutos. poco y nada. A ver, me Sí, parece que hay muchos deseos de que se hagan cosas, ¿sí? En algunos grupos, sí. instituciones, organizaciones, familias, lo que sea, y a veces no, digamos, como que hay de todo, ¿no? Perfecto. Este, respecto de, vuelvo a decir, cuando nosotros optamos por decir, bueno, me voy a formar, me voy a educar, me voy a informar, me voy a Sí, asesorar, voy a buscar Mm, recursos, estamos tomando una decisión. Y cuando no hacemos nada de eso, también estamos tomando una decisión. sí. Acá el punto es, a ver, tratar de empezar a ser conscientes qué necesidades tenemos. Salir del lugar de la ignorancia, tratar de buscar información, no Sí, sentir que lo que me pasa a mí solo. Mentira, le pasa a un montón de gente. Que por no se supuesto. hable es otra cosa. que se tape. Este, Sí, que no hay sí, hay colaboración, hay gente que tiene muchas ganas de hacer cosas, de hecho se están sí, haciendo, se totalmente. trabaja, se piensa, hay instituciones, hay movimientos. Yo ahora estoy trabajando prontito para afuera, hay un organismo de afuera que me está convocando para hacer unas charlas, unos talleres. Qué bueno, Hay un Maru. montón de gente que trabaja cerca mío y que tiene Ujú, muchísima formación, que no es solamente un sexólogo, que hay un montón de personas implicadas, ujú. que a veces es un kinesiólogo, a veces es un profesor de educación física, a veces es un terapista ocupacional. Digo, que las familias podamos encontrar lugares para poder hablar, sacarnos Totalmente. dudas, Ujú. miedos, mitos, fantasías. eh, y hay intenciones de hacer mucho más. Después, Sí, bueno, sí, de lo que sí, podamos ir coincido, haciendo, ¿no? coincido. Eh, yo Hablando, próximamente voy a dar un taller, así que Y eso, una cosa también, importante, eso te iba a decir, para antes que nada, ¿por qué sí, sí, no dejas tu Instagram para la gente que te pueda sí, seguir y contactarse con en vos y que realidad sí, el que está sí, vigente es el personal, ay, sí, dale. ese. pero nunca Pero tuviste otro. me escriben Sí, por ahí, yo me voy sí, a Mm, hacer uno profesional, me escriben por ahí, pasa que sí, bueno, el tiempo tiene el día 24 horas y yo vivo como si mm. fuera 28, pero sí, este, me escriben por ahí, charlamos, o sea, siempre trato sí, de contestar, por ahí me demoro un poquito más, un poquito menos. No soy la única persona que trabaja por dentro de supuesto, por esta supuesto. área. Hay Sí, personas súper, digamos, es más, por ahí pueden llegar a mí para una consulta y terminamos como en otro lugar, con una porque, o con derivación, otro, exactamente. ¿no? Mm, Sí, Exactamente, sí, sí, porque bien. esto es parte del trabajo. por A veces supuesto, por supuesto. me parece que ¿Cuál eso es el es mail? ¿El mail lo dijiste? No. el mail. Sí, te lo digo. simarianela@yahoo.com.ar o Sí, Bien. simarianelacicero@gmail.com. ay, Bien, sí, sí, cortito sí. antes de irnos, quiero Sí, hablar un poquito, ¿no? Que es un tema importante. ¿Qué pautas podemos tener si sospechamos un abuso en alguna persona con discapacidad? Porque creo que es algo que nos conmueve y que como profesional, Totalmente, algunos tips ujú, para decir después, hay muchas cosas para hablar, pero me parece que quiero totalmente. aprovecharte, Sí, queremos. sí, Maru, de alguna manera siempre se
sabiendo. Hay mucho para hablar de esto, hay algunos conceptos que no les llegué a comentar. Hay Para un otro vivo, concepto, sí, sí, hay un concepto que hay personas que se sienten atraídas, fuertemente atraídas por personas con discapacidad, sí, ¿ok? sí, Y hay sí, personas que se sienten fuertemente atraídas por discapacitarse, sí, ¿ok? sí. Qué bueno que hables de esto. Entonces, Sí, sí. qué bueno. Entonces, a partir de ahí podemos tener también un abanico de Todo, situaciones. Muchas sí. veces eh, pasa que estas personas por ahí que se sienten tan atraídas, digamos, y creo que también mucho pasaba como antes, ¿no? Ahora sigue también, obviamente, siempre es un tema el tema de lo que pasa en casa. En casa Ujú, son la mayoría de los abusos, por Mm. supuesto. no solo de personas con discapacidad, la mayoría de los No, por abusos, supuesto. Son profesionales que intrahogar. trabajan Ujú, dentro de esta área, sabemos que son dentro del hogar. Con sí, lo cual, ni hablar. O sea, desde el abuso intrafamiliar sí. hasta, ¿no? El Ujú, abuso que puede acontecer en la calle. De hecho, me pasó con mi hija estando yo presente. sí. Que se le tiraron encima. Un Mm. tipo se le tiró encima y Qué yo me fuerte, distraje dos sí. minutos y fue Ujú, una escena horrible. sí, Entonces, sí, hay mucho por hacer, mucho por hablar, por sí, eso la información, el vínculo de confianza, tal poder cual. hablar de mi Escuchar, cuerpo, ver. Escuchar, estar abierto también a Manifestaciones, escuchar. Ujú, si la otra sí, todo, persona no te está marcando algo con la forma que pueda manifestarlo, porque cada uno sí, sí, tendrá exacto. sí, sí, sí. su manera. Los Estar vínculos atentos a todo. terapéuticos. Sí, los vínculos terapéuticos. Ujú, Hay profesionales que tienen muchísima intimidad con el paciente, sí, ¿sí? sí, Entonces, sí, sí, todo eso tenemos que verlo. Trabajar, estudiar, pensar, sí. estar atentos a lo que vemos, a lo que oímos, a las manifestaciones, a los Cuidar, cambios de conducta, Cambios de ¿sí? conducta, sí, cambios en la alimentación, A cambios situaciones en que cualquier parecen tipo. Ujú, novedosas. sí, sangrados, si se toca determinadas zonas sí, cambios sexuales o físicos, tiene cambios, actitudes exacto. sexualizadas, Sí, ¿no? sí, sí. Absolutamente. Estar bien Sí, atentos, ojos y oídos sí, abiertos. Y exacto. mente. Y no creer que esto no me va a pasar, ¿no? Ujú, muy Como Mm. el bien. famoso a mí no Sí, me pasa. totalmente. Hablamos como de distintas situaciones y bueno, yo creo que la pandemia también vino un poco a mostrarnos esto. Por Y que supuesto, por lamentablemente supuesto. aumentaron los abusos o las Sí, denuncias de abusos por sí. estar más Absolutamente, tiempo en Y casa, estamos más tiempo en pandemia, los ¿no? hogares. Exacto, exacto. absolutamente. Maru, Así que un sí, placer. igual para mí, por favor, y denunciar, no Y quedarnos con esto, sí, Bien, ¿sí? sí, La sí, sí, sí. denuncia sí, y además, si no me siento capacitado, buscar el apoyo, porque los profesionales tenemos Sí, responsabilidades, por ¿ok? supuesto, por supuesto. Y obligaciones. Sí, por supuesto, Exacto. por ¿Mm? supuesto. perfecto. Bueno, creo que nos Muchísimas quedaron un montón gracias. de cosas pendientes, pero un Sí, placer. sí, un montón, un Igual para montón. mí, gracias. Sí, un Gracias de placer, verdad, un Maru. placer total. Dale, Nos todo lo vemos. mejor. Bueno, Mari, Lauri, nos vemos gracias. muy Esto Sí, va a quedar pronto. grabado, así que nada, dale, nos vemos pronto. hasta luego. Bueno, Gracias. un beso. Chau, chau. Chau,